Bienvenidos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, Tarea 2, Unidad 2, Métodos para probar la validez de un argumento. Ejercicio 1, Proposiciones y tablas de verdad. Es importante para este ejercicio que ingresemos al entorno de aprendizaje, participemos en el foro, elijamos letra y revisemos nuestra bibliografía que también la encuentran en el enlace Padlet y en el entorno de aprendizaje. Para abordar este ejercicio es importante que tengamos claro algunos conceptos importantes. Las proposiciones se definen en letras minúsculas desde la P en adelante según las que requiramos. Una proposición puede ser simple o atómica. Recuerden que una proposición tiene un grado de verdad, verdadero o falso, tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado, y la proposición es compuesta cuando unimos dos proposiciones con un conector lógico. ¿Cuáles son los conectores lógicos? La conjunción con su símbolo, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Cada conector responde a una tabla de verdad, entonces nosotros vemos como la conjunción, cuando las dos proposiciones son verdaderas, es verdadera. La disyunción, cuando las dos proposiciones son falsas, es falsa, en otro caso verdadero. El condicional, cuando una es verdadera, la otra es falsa, en ese sentido es falsa, en otro caso verdadero. Y el bicondicional, cuando las dos tienen el mismo grado de verdad, es verdadera, en otro caso falso. Existe un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. El lenguaje natural, ejemplo, la Universidad UNAD es virtual y sus estudiantes son autónomos. Por lo tanto, si la Universidad UNAD es virtual, entonces los estudiantes tienen competencias tecnológicas. El lenguaje simbólico es representar cada una de las proposiciones con un lenguaje simbólico y sus conectores con un lenguaje simbólico. Para construir una tabla de verdad se construye a partir del número de proposiciones. En este caso tenemos 3 proposiciones, va a ser 2 elevado al número de proposiciones que es 3, serán 8 filas. Se colocan las proposiciones en columnas, luego las operaciones entre los conectores y se obtiene el valor de verdad de la tabla definiendo si es una tautología, cuando tenemos todos los resultados verdaderos, una contradicción, cuando tenemos todos los resultados falsos y una contingencia cuando tenemos resultados alternos. Las leyes de inferencia son reglas que se aplican cuando el resultado de la tabla es una tautología. Para recordar, entonces ya sabemos que todos los conectores tienen un comportamiento para dos proposiciones en su tabla de verdad, la tautología cuando todas son verdaderas, la contradicción, todas son falsas y la contingencia, valores alternos. ¿Cómo se construye la tabla? Para abordar el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, nos dan unas proposiciones. Nos dan un lenguaje simbólico, debemos diseñar las proposiciones simples, construir un lenguaje natural, construir la tabla manual, definir si es una tautología, contradicción, contingencia, generar una tabla simulada, al igual que la manual, y finalmente es importante que se haga un video sobre el ejercicio. Lo que deben tener en cuenta es que el estudiante debe hacer una presentación personal básica en inglés donde diga el nombre, la edad, la ciudad donde vive y el programa en el que está matriculado en inglés, y luego en español pueda explicar el ejercicio. Se debe hacer pues ya sea grabando su pantalla o desde una aplicación o desde su celular. Es importante que tengan claro que deben presentarse y compartir el video de manera pública para que cada uno de los tutores lo pueda revisar, no mayor de 5 minutos. Entonces es importante, vamos a revisar cómo se hace el ejercicio como tal. Suelo definir, siempre es importante que definamos las proposiciones simples, sin ningún tipo, siempre en positivo, sin ningún tipo de negación, conector lógico. Suelo darle colores en miras de que no me vaya a equivocar en el lenguaje natural y luego para construir ese lenguaje natural es importante que recorramos
paso a paso el lenguaje simbólico, teniendo e identificando cada uno de los conectores lógicos para saber su lenguaje natural. Acá tenemos un condicional, si entonces tenemos una conjunción que es y, tenemos un bicondicional que es sí, solo sí, una disyunción que es o, una negación y que es no, y otra conjunción que es y. Entonces vamos paso a paso a construir ese lenguaje natural. Nos dice que es P, nos dice que es un condicional, entonces nosotros ya sabemos que el condicional va con un sí y con un entonces. Podemos dejar los condicionales en rojo en miras de que nosotros sepamos cuáles son esos conectores lógicos y podamos construir de una manera adecuada el lenguaje natural. Copiamos tal cual nuestra proposición Q, ¿cierto? Vemos que hay un paréntesis, entonces podemos poner un punto seguido o podemos colocar el conector I. Al colocar el conector I lo marcamos como rojo porque es un conector. Colocamos a Q. Sí y solo sí, que es nuestro otro conector. Lo colocamos en rojo y ya vamos en la mitad de nuestro lenguaje simbólico. R, sin tener que agregarle absolutamente nada más a nuestro lenguaje. O, nuestro siguiente conector lógico, lo marcamos en rojo. Finalmente, la negación de R, aquí colocamos un no, que es una negación. Colocamos una conjunción y finalmente nuestra proposición Q. Ese sería formar nuestro lenguaje natural a partir de un lenguaje simbólico. Nos dice, escriba la proposición compuesta en lenguaje natural, que es lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, déjenme yo, corro esto acá. Listo. El siguiente paso nos dice generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. La manera de cómo construir las tablas primero es todas las proposiciones en columnas, luego vienen las negaciones, luego vienen las premisas y luego viene la operación entre cada una de las premisas. ¿Cómo construimos? Como tenemos 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 serán 8 filas. Las 4 primeras van a ser verdaderas, las otras 4 falsas. Para la proposición Q, las 2 primeras son verdaderas, las otras falsas y así sucesivamente. En R va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. La negación de R es cambiarle el valor de verdad a cada una de las proposiciones y iniciamos a aplicar el conector para el condicional entre PQ. Entonces, ¿cómo funciona el condicional? Nosotros nos damos cuenta que cuando la primera es verdadera, la segunda es falso, en otro caso verdad. En el bicondicional vemos que cuando tienen el mismo grado de verdad, es verdadero, en otro caso falso. Ahora aplicaremos la conjunción entre no R y Q y sabemos que la conjunción es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas, en otro caso falso. Luego operamos las dos premisas que ya obtuvimos con una conjunción. Son verdaderas cuando las dos son verdaderas, en otro caso falso. Finalmente vamos a operar la última
premisa que nos queda con lo que obtuvimos en una disyunción para obtener el resultado de la tabla. El resultado que obtenemos de la tabla es una contradicción, que son valores alternos, valores de verdad y valores de falsedad. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a recortar la tabla y a pegarla en nuestra actividad. Ahora nos pide generar la tabla a través del simulador Lógica UNAM. Desde el enlace Padlet nosotros podemos ingresar a la Nexus 6, que es el que contiene toda la información del simulador. Tenemos un video de apoyo y tenemos el simulador como tal. Vamos a generar el código para revisar si nuestra tabla concuerda con la tabla manual. Es importante que cuidemos la apertura y cierre de los paréntesis. Entonces, podemos generar una llave para nuestra primera premisa, P entonces Q. Luego cerramos esa premisa y la colocamos una conjunción con Q, entonces R. Cerramos esa premisa y cerramos nuestra llave para colocar una disyunción con la negación de R en conjunción con la proposición Q. Cerramos y generamos la tabla. Entonces nos damos cuenta que tenemos la misma tabla y sencillamente procedemos a recortarla y a pegarla en nuestro trabajo. Una vez la peguemos, pues lo que nos resta es pasar a realizar el video, construir el video de 5 minutos, realizar la presentación personal básica en inglés, que en nuestro enlace Padlet hay un video de cómo hacerla, la construimos, la repasamos y nos presentamos antes de iniciar la explicación del ejercicio. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y sin ningún filtro. Luego explica en pantalla compartida pues cómo realizó el ejercicio. Recuerden que lo pueden hacer a través de YouTube o a través del Loom para entregar el link del video. Recordar que este video debe estar activo y se pega ahí en el trabajo del ejercicio 1 y se adjunta ese ejercicio en un formato Word como está la plantilla para revisión y asesoría del tutor con tiempo. Mucho ánimo, muchas bendiciones para este ejercicio.